Estar aquí en esta mañana adorándole y agradecemos a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Nos gozamos en que usted nos acompañe. Gracias. Les invito a que por favor abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Primera Corintios capítulo 4, y el día de hoy vamos a empezar a ver los versos 1 al 5. Por amor de ustedes, no voy a verlo completo porque este pasaje tiene una enseñanza excelente, tremenda. Pero el día de hoy vamos a empezar con los versos 1 al 5. Primera Corintios 4, 1 al 5. Abre su Biblia, por favor. Dice así la Escritura: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de sus corazones, de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amado Dios, te agradecemos tu revelación. Gracias, Padre, porque en ella, Señor, en tu palabra, tú nos das a conocer, Señor, toda la verdad referente a ti, referente a tu reino, referente a nuestra condición caída, a nuestro pecado, referente a la salvación que es en Cristo Jesús, y referente, Señor, a la manera en que tú quieres que nosotros volvamos a ti, que nos arrepintamos, que confesemos, Señor, nuestros pecados y que te busquemos por la fe. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley, y rogamos que en esta mañana, al venir a tu palabra, Padre, tu Espíritu Santo sea el que nos instruya, el que nos enseñe. Padre, ilumínanos y permítenos, Señor, en esta mañana poder disfrutar, deleitarnos, Señor, en esta porción de tu palabra, y que ella alimente nuestra alma, nos transforme a la imagen de tu Hijo, y salgamos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia y renovados en ti, Padre. Lo ponemos en tus manos todo y rogamos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Qué expectativas tiene usted del pastor? ¿Qué expectativas tiene usted del liderazgo de la iglesia? Si yo le hiciera esta pregunta por separado, estoy seguro que las respuestas serían muy diferentes. Si yo les preguntara, ¿qué esperan ustedes del pastor? ¿Qué esperan ustedes del liderazgo? Estoy seguro que las expectativas serían diferentes. En una encuesta que realizaron un grupo de líderes de una iglesia que se quedó sin pastor, estas personas hicieron una encuesta para tratar de entender qué era lo que los creyentes estaban interesados en buscar en el nuevo pastor. ¿Cuáles eran sus expectativas referente al nuevo pastor? Un miembro dijo: el nuevo pastor debe estar disponible para todos los miembros de la iglesia en todo momento. O sea, esta persona esperaba que el pastor estuviera siempre disponible, que si él lo llamaba o visitara, el pastor estuviera ahí. Otro miembro dijo: el pastor está demasiado disponible a solas para orar y estudiar la palabra de Dios. O sea, uno quería que estuviera disponible, el otro decía: está demasiado disponible, debe dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Algunos esperaban que su pastor fuera alguien importante, que fuera invitado constantemente a conferencias y a seminarios, a predicar y a enseñar. Y otros expresaron resentimiento por la ausencia frecuente del pastor en el púlpito los domingos en la mañana.
Algunos querían un pastor que fuera un buen consejero. Y otros decían, no queremos un pastor que nos esté aconsejando todo el tiempo. Vuelvo a preguntarle, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted del pastor y del liderazgo de la iglesia? ¿Verdad? ¿Sabe? Estos creyentes de esta iglesia, como los de Corintios, estaban juzgando a los pastores y el liderazgo de la iglesia según la sabiduría humana, según su propia perspectiva, según su estándar humano. Y cuando hacemos esto, lo que sucede es que escogemos entonces a aquellos líderes, a aquellos pastores que hacen lo que nosotros queremos. Y es por eso que en la iglesia de Corinto había un grupo de personas que decían, yo sigo a Pablo, y otros, yo sigo a Apolo, y otros, yo sigo a Cefas, y otros decían, no, nosotros no seguimos a ningún hombre, nosotros seguimos a Jesucristo. Pero ¿sabes qué? En realidad eso estaban diciendo que los líderes humanos tampoco eran importantes, así que ninguno de estos grupos estándar y no según el estándar de Dios. Y como hemos dicho, la sabiduría humana no se compara en ninguna manera con la sabiduría divina. En ninguna manera. Y Pablo nos demuestra aquí que los corintios estaban usando el estándar humano para escoger equivocadamente a los líderes. Y así que, para resolver esta situación y para que no usemos más el estándar humano, Pablo nos enseña cómo utilizar el patrón bíblico, el criterio bíblico, el estándar bíblico, para poder tener un criterio acertado en cuanto a qué se espera del pastor, qué se espera de los líderes, qué se espera de los siervos de Dios en la iglesia. Lo que vamos a ver hoy es el estándar bíblico, no sus preferencias, no mis preferencias, no lo que nosotros quisiéramos que fuera, sino lo que Dios dice que es verdad, que debe ser con relación a un líder, a un pastor. Este es el criterio divino. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña 3 características de los siervos de Cristo. 3 características de los siervos de Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características? Bueno, para que nosotros podamos identificar a los siervos de Cristo fieles, Pablo nos explica cuáles son, en primer lugar, sus responsabilidades. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Me voy a quedar ahí nada más, en el verso 1. De ahí no voy a pasar. ¿Ok? La semana que viene vamos a ver cuál es su requisito. O sea, el requisito divino para los siervos de Cristo. Y bueno, y puede que la semana que viene también, quién sabe, vamos a ver cuáles son sus resoluciones. ¿Ok? Vamos a empezar en primer lugar con las responsabilidades del pastor y de los líderes. Vamos a ver en primer lugar sus responsabilidades. Pablo comienza diciendo, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, que todo, fíjense, que todo hombre nos considere de esta Recuerden, Pablo está hablando del liderazgo de la iglesia, está hablando de los apóstoles, está hablando de los pastores, está hablando de los líderes en general. Bien, pero en última instancia, esta explicación va para todos. Bien, pero para entender el contexto, recordemos que Pablo dijo en 1 Corintios 3, del 5 al 9, Pablo afirmó que tanto él como Apolos, como Cefas, eran sirvientes, y el término que usó ahí fue el término griego diakonoi, que significa, de donde viene nuestra palabra diácono, y la palabra diácono significa uno que sirve las mesas, un servidor, alguien que está para servir. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo, los líderes, los creyentes, somos siervos, estamos para servir. ¿Ok? Y además de eso, Pablo dice que también eran colaboradores de Dios en el verso 9. Colaboradores de Dios.
Ese es el contexto del trasfondo de lo que Pablo viene hablando aquí. Todo el mundo, cuando nos observe, debe vernos como servidores que estamos colaborando con Dios en el propósito de edificar la iglesia local. Esa es la manera en que al mirarnos a nosotros, todo el mundo debía vernos. ¿Ok? Las personas al ver a los líderes y al ver a los creyentes debían vernos como siervos que están colaborando con Dios en el propósito de edificar la iglesia, extender su reino en esta tierra. Ahora, quizás ustedes digan, bueno, pero entonces ese mensaje es para el pastor, para los líderes nada más. No, hermano, no. Aunque la referencia primaria es a los pastores, a los apóstoles, a los líderes, obviamente los apóstoles del primer siglo, y hoy serían los pastores maestros, a los que enseñan en la iglesia. Aquí yo coincido con lo que dijo el pastor James Memon McGee, cuando afirma que cada creyente es un siervo de Cristo. O sea, usted es un siervo de Cristo. Usted es una sierva de Cristo. Usted también fue llamado o llamada a servir a Cristo en este lugar. ¿Bien? Y usted, como siervo de Cristo, es responsable ante Él. Todos somos predicadores. Y usted dirá, bueno, yo no voy a predicar nunca del púlpito. No, quizás nunca no tiene que predicar del púlpito, pero usted debe predicar el evangelio a las personas que no conocen a Jesús. Porque la gran comisión es un mandato que Jesús dio a la iglesia, no a los líderes. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Por tanto, usted debe predicar el evangelio. Yo debo predicar el evangelio. Todos debemos predicar el evangelio. Y en ese aspecto, todos somos predicadores. ¿Cierto? Todos somos predicadores. Y déjeme decirte algo. Todos predicamos algún mensaje con nuestras vidas. Todos estamos predicando un mensaje con nuestras vidas. Les estamos diciendo al mundo algo con relación en la manera en que vivimos, en la manera en que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Le estás diciendo algo al mundo y a quienes te rodean con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, y no puedes evitarlo. O sea, las personas te van a juzgar por la manera en que tú te comportas, la manera en que tú vives. Y lo que quiero que usted entienda conmigo es que al final esta enseñanza es para todos nosotros, no es solamente para los líderes, es para toda la iglesia, también se aplica a usted. Así que todos somos siervos de Cristo. Usted también es un siervo o una sierva del Señor. Ahora, es inevitable que las personas se formen un criterio con relación a nosotros. Todo el mundo se va a formar una opinión, un criterio con relación a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que Pablo procede a explicarnos como líderes, como creyentes, como siervos, cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros que cumplir para que honremos a Cristo con nuestras vidas. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un líder, un cristiano en general? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Déjeme decirle, estas responsabilidades son imprescindibles, que entendamos esto. No solamente los líderes, sino también los creyentes. Porque en estas responsabilidades, cuando las personas pierden el orden de estas responsabilidades, pierden de vista el verdadero sentido de la vida cristiana y se tuerce el camino y la manera en que nosotros actuamos y se actúa mal. Es debido al desconocimiento de estas responsabilidades que muchas personas están enseñando o viviendo un estilo de vida que no honra a Dios. Y vamos a ver que estas responsabilidades que todo siervo tiene con relación a Dios muestran el contraste de nuestra relación, en primer lugar, la relación que debemos tener con Dios y en segundo lugar, la relación que debemos tener con los creyentes o con la iglesia. ¿Ok? Todos, Pablo nos dice aquí que tenemos dos responsabilidades. Dos responsabilidades. Bien. En primer lugar, nuestra Cristo. Bien. Y la segunda, ser administradores de los misterios de Dios. ¿Escuchó eso? Esas son nuestras dos responsabilidades. Servir a Cristo
y ser administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Si lo dejo ahí y sigo adelante, quizás usted no entienda específicamente a qué se refiere Pablo con esto. Es importante que entendamos el énfasis que está haciendo el apóstol con esto. Porque, como digo, al no entender este énfasis, mucha gente ha torcido y lamentablemente hay falsas enseñanzas con relación al ministerio. Pablo dice, como servidores de Cristo. ¿Ve? En el verso 1 él dice, como servidores de Cristo. Es la manera que nos deben percibir las personas. Ahora, la palabra traducida ahí, servidores, cuando Pablo dice que ¿ok? Una palabra griega compuesta por hupo, que significa bajo, ¿ok? Y eretes, que significa remero. Así que cuando Pablo usa esto, originalmente se refería a los esclavos remeros que estaban en los niveles inferiores de una galera, o sea, un barco de guerra, y los remeros que estaban bajo para movilizar ese barco. Déjeme decirle, estos esclavos eran los esclavos del rango más bajo, más inferior, eran los más despreciados de todos los esclavos. O sea, entre los esclavos, en aquel contexto, había categorías. Estos eran los esclavos más bajos, eran los más despreciados. Ahora, cuando Pablo usa este término, el término enfatiza la subordinación total que debemos tener a nuestros líderes y la responsabilidad ante un superior. Pero en este caso la responsabilidad ante la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Bien, todo siervo de Cristo es en primer lugar, y como digo, usted también es un siervo o una sierva de Cristo. Todos nosotros somos en primer lugar un esclavo de Cristo. Somos un servidor de Cristo. ¿Entiende el punto? Todos debíamos estar aquí para servir a Cristo. Y debemos estar sujetos, subordinados a Él. Él es nuestro Señor. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro líder. Y lo que debemos hacer es lo que Él demanda de nosotros. Es importante que entendamos eso. Pablo y los otros apóstoles y los líderes de aquel tiempo solo hicieron aquellas cosas que Cristo les mandó que ellos hicieran como sus siervos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, amado hermano? El punto es que si intentamos como cristianos, como siervos de Dios, si intentamos complacer las expectativas que tienen las personas referente a nosotros, vamos a intentar agradarle y por tanto dejaríamos de obedecer a Cristo. ¿A qué me refiero? Ustedes vieron al principio cómo en la iglesia había personas que tenían diferentes expectativas referente al liderazgo cuando se hizo aquella encuesta. Cuando nosotros tratamos de complacer a todas las personas, automáticamente vamos a seguir siempre los líderes y las personas cristianas van a recibir presión de afuera y de adentro para que cambien y hagan lo que las personas quieren. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, los incrédulos miembros del Sanedrín intentaron prohibirle a los apóstoles que predicaran el Evangelio. Y los apóstoles les respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. En otras palabras, el mundo, los incrédulos estaban diciendo, no prediquen más, no queremos que proclamen el nombre de Cristo. Si los apóstoles hubieran estado tratando de complacer a los incrédulos, hubieran dejado de cumplir el llamado que Cristo les hizo, hubieran dejado de predicar el Evangelio y no hubieran sido siervos de Cristo, hubieran sido siervos de los hombres. ¿Entiende el punto? Las personas siempre van a tener una expectativa
y van a querer que nosotros hagamos algo diferente a lo que Cristo nos manda hacer. Los apóstoles dejaron claro que la lealtad de los siervos de Dios debe ser, en primer lugar, a Dios. En primer lugar, nuestra lealtad primaria debe ser a Dios. Y no debemos nunca ceder a las amenazas y a las presiones de los incrédulos. El mundo está tratando de vivir acorde a los estándares que ellos tienen. Y están tratando de cambiar esos estándares aún en los creyentes. Quieren que aceptemos cosas que la Biblia claramente condena, como que aceptemos el aborto, o que aceptemos la homosexualidad, y que aceptemos eso como un estándar normal, cuando la Escritura claramente condena y prohíbe eso. Por tanto, debemos ser firmes, y debemos hacerlo en amor, y debemos hacerlo con el propósito claro, porque nuestro objetivo debe ser ganarlos para Cristo. Obviamente, no atacarlos, nosotros no somos quienes atacan, pero sí tenemos la responsabilidad ante Dios de proclamar el Evangelio, porque en Cristo hay salvación y vida eterna, y no importa cuál sea tu pecado, Cristo tiene el poder para transformarte y darte una nueva vida y hacerte una nueva criatura, independientemente de cuál sea tu pecado. Ahora, no solamente vamos a tener presión de los de afuera, de los incrédulos, también muchos creyentes tienen falsas expectativas en cuanto a cuáles son las responsabilidades que tenemos los líderes, y quieren imponernos su manera de pensar y quieren que nosotros hagamos lo que ellos esperan de nosotros. Muchas veces tienen la intención de que hagamos incluso cosas que son contrarias a lo que la Escritura nos enseña. Si usted ve el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que surgió una murmuración entre algunos creyentes porque las viudas de los creyentes que eran hebreos pero que se habían helenizado, tenían una tradición griega, decían que sus viudas estaban siendo desatendidas. Bien. Y al parecer, algunos de estos creyentes tenían la expectativa de que los apóstoles dejaran a un lado sus responsabilidades y se pusieran a servir en ese ministerio. Ahora, cuando usted lee la Escritura, dice, los apóstoles les respondieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso está en Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. O sea, los creyentes estaban tratando de influenciar y tratando de llevar a los apóstoles a que hicieran algo, y los apóstoles dijeron, no, alto. Nuestra responsabilidad primaria es la proclamación de la palabra, la oración es liderar. ¿Ok? Busquemos otras personas dentro de la congregación que ayuden con eso. Y digo esto porque hay creyentes hoy que esperan que el pastor y los líderes sean músicos, poetas y locos. Quieren que el pastor sea carpintero, el que corta el césped, el que hace todas las cosas, y después quiere que predique bien el domingo por la mañana, pero no le quieren dar tiempo al pastor para que ore y estudie la palabra. Hay muchas falsas expectativas dentro de la iglesia. De los apóstoles y hoy de los pastores maestros, la responsabilidad primaria que tenemos nosotros, ahí queda claro, es la oración y la proclamación de la palabra. O sea, y no estoy diciendo con eso que no debemos hacer otras cosas, pero el rol del líder es liderar. Hasta la lengua se me trabó ya. Perdón, liderar. ¿Ok? Los pastores ancianos son los fieles voceros de Dios y deben presentar las oraciones de Dios, las oraciones públicas ante Dios. O sea, tienen funciones. Debemos liderar al pueblo en la búsqueda de Dios en la oración. ¿Ok? Son los voceros de Dios al predicar fielmente el mensaje de Dios, al exponer la palabra y hablarles en su nombre. Deben administrar las ordenanzas, administrar
las ordenanzas que Cristo dio a la iglesia, que son la Santa Cena y el bautismo. Y deben velar que la iglesia se conduzca disciplinadamente y de mantener el orden debido en todas las cosas relacionadas con su gobierno. Esas son las funciones primarias de un pastor. Son los administradores de la casa de Dios y están al frente de ella. Y debemos hacerlo con una actitud adecuada, como dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre todos los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, como dice 1 de Pedro 5:3. En otras palabras, existe un concepto errado hoy para muchas personas que piensan que el oficio del pastor te confiere automáticamente una posición de autoridad. Piensan que es el oficio el que te da la autoridad, pero no es así. La autoridad que tiene el pastor está en la palabra de Dios, está en la proclamación del mensaje de la verdad. Ahora, si usted y yo o cualquier persona juzgamos a los líderes siguiendo el criterio humano, podríamos concluir que algunos pastores son más exitosos que otros, porque vamos a basar nuestro criterio ¿en qué? En las cosas externas. ¿Por qué usualmente? ¿Cuáles son los criterios por los que usualmente las personas juzgan el éxito de un líder? Por el número de personas que asisten a su congregación, ¿verdad? Usted ve y dice, wow, esa congregación tiene 5,000 personas, tienen un gran éxito. Y por eso es que mucha gente va, hay un proverbio que es popular, no es un proverbio bíblico que dice, ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. O sea, mucha gente va a la iglesia porque ve que hay mucha gente allí, pero no sabe ni siquiera lo que se enseña allí. Y eso es un error. O sea, juzgan por el número de personas que hay o por el tamaño del staff, el número de libros que pueda haber escrito, el número de conferencias a las que ha sido invitado a predicar. Pero yo quiero que te entiendas, todos esos estándares, todos esos criterios, no son el criterio que Pablo establece aquí. En primer lugar, lo que Pablo dice aquí, que un siervo de Dios es ser fiel en el servicio a Cristo. Y ese servicio a Cristo muchas veces no es agradable para mucha gente. De hecho, déjame decirte, lamentablemente hay muchas iglesias de sana doctrina que tienen menos asistencia en iglesias donde se enseña falsa doctrina. Es triste, es lamentable, pero ¿sabes por qué? Porque la gente muchas veces va a lugares donde le dicen lo que quiere oír. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros que engañarían a muchos y que la gente los seguiría porque están siguiendo lo que ellos quieren oír. ¿Ok? Ahora, hay algunos creyentes que llegan a gloriarse de su pastor porque tiene éxito según los criterios del mundo. O sea, porque son personas que han sido reconocidas por muchos y entonces empiezan a gloriarse en estos pastores. Como pasó con los corintios que estaban diciendo, no, para mí Pablo es el mejor. Y el otro, no, Pedro es el mejor. Y empiezan a gloriarse en el pastor. Y lamentablemente lo que sucede también es que empiezan a despreciar a los otros. Yo quiero que te entiendas, eso es ofensivo para Dios. Eso es ofensivo para Dios. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Pablo ha enfatizado en esta carta una y otra vez. Pablo enfatiza en esta carta a los Corintios una y otra vez que ningún siervo, ningún líder, ningún pastor debe ser exaltado por sobre los demás. ¿Entendió eso? Ningún líder, ningún siervo debe ser, no importa cuánto éxito pueda parecer que tiene, ningún líder debe ser exaltado sobre los demás. ¿Por qué? Pablo dijo en 1 Corintios 3:7, dice, ni el que planta es algo, y recuerda, se estaba refiriendo a la función de él como apóstol, como un plantador de iglesias, como una persona que era el que llegaba a un lugar y comenzaba una iglesia nueva, ¿verdad? Ni el que riega. ¿Y quién es el que riega? El que continúa el trabajo después de eso. En este caso, Pablo fue el que plantó la iglesia de Corinto y Apolos la regó, continuó el trabajo en aquella iglesia. Y Pablo dice, ni Apolos ni yo somos nada.
el único que merece ser exaltado. Porque es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que prospera la iglesia. Es Dios el que edifica la iglesia. Es Dios el que bendice la iglesia. Dios es el Señor de la iglesia. Así que, amado hermano, y esto es algo que les quiero enseñar y es muy importante, aunque el ministerio de un siervo de Cristo parezca tener un gran éxito según el criterio humano, ningún ministro debe ser exaltado sobre otros, porque solo Dios, solamente Dios, conoce los pensamientos y las intenciones reales del corazón de las personas. Y solamente Él, en el día del juicio, va a decir quiénes fueron realmente los siervos fieles y quiénes no. Y el estándar que Dios usa para juzgar no es el estándar que usamos usted y yo. Es un estándar más alto. Solo Dios puede hacer un juicio justo y un juicio imparcial, como vemos en los versos 4 y 5, es lo que vamos a ver quizás la próxima semana o la otra de más arriba. Además, quiero recordarle algo que dijo nuestro Señor Jesús. Jesús dejó en claro que cuando los siervos de Dios hagamos todo lo que nos ha sido ordenado, fíjense, cuando usted y yo hagamos todo lo que nos ha sido ordenado por Él, que es el Señor de la iglesia, que Él es nuestro amo, nuestro rey, nuestro Señor, debemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. En otras palabras, yo no tengo nada de qué gloriarme, porque si hay algo bueno que pasó aquí es por la gracia de Dios. Y si hay algo malo que pasó aquí, la culpa es mía, no es de Dios. ¿Entiende eso? Ningún siervo, escuche bien esto, ningún siervo de Cristo merece un honor especial. A los ojos de Dios, todos somos iguales. Y cuando tengamos esa perspectiva, vamos a ser más humildes y vamos a dejar de mirar a los hombres dándoles a ellos la preeminencia. Y entonces vamos a seguir realmente el mandato bíblico, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a dejar de fijarnos en los hombres, porque lamentablemente es por eso que muchas veces nos frustramos, porque ponemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas en líderes humanos, y no nos damos cuenta que los líderes humanos, no importa cuán, los líderes más grandes que ha tenido, ¿ok? Abraham, el padre de la fe, fue un mentiroso y un débil, un cobarde. Obligó a su esposa a mentir en varias ocasiones. David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, fue un adúltero y mandó a matar a otro hombre. Y así podría seguir siguiendo la lista y le estaría demostrando que todos los siervos de Dios, yo quiero que usted entienda, ningún siervo de Dios es perfecto. Estamos llamados a vivir, obviamente, de una manera que honre a Cristo, pero todos tenemos debilidades. El único que es perfecto, el único siervo, al único Señor al que debemos adorar, servir, amar, imitar, es a Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es perfecto y nuestros ojos deben estar puestos en Él y solamente Él debe tener un estándar elevado. De ahí en fuera, los demás siervos, a todos los siervos debemos tener la misma consideración, el mismo respeto, pero no elevar a un siervo por encima de otro. ¿Entiende eso? Es importante que como iglesia entendamos esto. Pablo quería que todo el mundo lo vieran a Él y vieran a los demás siervos de Cristo, a los demás apóstoles, simplemente como humildes mensajeros de Dios, que fue lo que Dios ordenó de ellos. Pablo nunca pretendió tener un honor especial dentro de la iglesia. ¿Ok? Los siervos de Cristo, y esto es importante que usted lo entienda, somos solo el medio y no la causa por la cual los creyentes reciben la salvación y son edificados. La salvación, amado hermano, es una obra de la gracia de Dios de principio a fin. Y solamente Dios merece gloria. Solamente Él debe recibir todo el crédito, toda la gloria, todo el honor, toda la honra. No debemos exaltar nunca a un líder, a un hombre. No importa cuán dotado y cuán exitoso pueda parecer. Pablo, sin duda, fue uno de los grandes siervos de Cristo.
Es un ejemplo su vida. Yo lo admiro, lo respeto. Es uno de mis personajes favoritos en la Escritura. Pero Pablo fue precisamente eso, un siervo de Cristo. Y él entendió eso. Pablo, Apolos y Cefas no estaban compitiendo entre ellos para ganar popularidad y para que la gente lo siguiera a ellos. Pablo, Apolos y Cefas estaban proclamando a Cristo y llevando a las personas a Cristo. Y aquí debemos recordar una vez más el consejo que dio el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que Cristo crezca en mis discípulos, en los que me siguen a mí. Yo quiero que Cristo crezca en ellos y que yo mengue. O sea, el propósito de todo libro adoren y obedezcan a Cristo. ¿Ok? Y esa debía ser la prioridad de todos nosotros. La prioridad de toda persona, de todo líder, de todo cristiano. Y en cierto sentido, amado hermano, todos nosotros necesitamos vernos de esta manera, en esta relación con Dios. Porque como dije, usted también es un siervo o una sierva del Señor. No importa cuál sea el servicio que usted esté desempeñando en esta iglesia local, no importa cuál sea su ministerio, todo lo que usted haga, todo su servicio debe ser, en primer lugar, debe tener como única motivación la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Cuando usted sirve al Señor, debe ser hecho en total conformidad con el patrón bíblico, debe ser hecho acorde a lo que la Escritura dice que es verdad. No a lo que usted quiere o lo que le gustaría o lo que la cultura nos dice que es verdad. No, conforme a lo que la Escritura dice que es verdad. Y en tercer lugar, amado hermano, debe tener como única meta la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo en esta tierra. Esas son tres cosas importantes que siempre debemos tener en cuenta. La motivación debe ser la gloria de Dios. El modo de hacer debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Y la razón de ser debe ser edificar a la iglesia para que Cristo sea exaltado y la iglesia sea edificada en este lugar. Aunque estamos llamados a servir a los hombres, estamos llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo. Nuestra subordinación primaria, nuestra lealtad primaria y nuestra responsabilidad primaria es a Cristo. Aunque estamos llamados a servir a la iglesia no es nuestro amo, la iglesia no es nuestro Señor. Mi Señor, mi único Señor es Cristo. Y es a Él a quien algún día usted y yo y todos tendremos que darle cuenta. Es ante Él que tendremos que doblar nuestras rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y es ante Él que tendremos que dar cuenta de la manera en que nosotros usamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Por tanto, debemos obedecerle, debemos servirle como Él ha declarado en su palabra, ser fieles en ese propósito. Y a los miembros de la iglesia se les instruye a respetar y a obedecer a los pastores que les sirven fielmente como representantes de Cristo. Usted puede ver eso en Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué cosa? Cuenta. En otras palabras, yo quiero que usted entienda, muchas veces las personas se enojan conmigo por la manera en que predico. Pero ¿sabe qué? Cada vez que usted viene aquí el domingo por la mañana, hay una sola cosa en mi mente. Y es que la sangre de todos ustedes está sobre mi cabeza. Y yo sé que muchas veces voy a decir cosas que a ustedes no les van a gustar. Cosas que a veces les van incluso a enojar. Pero ¿sabes qué?
Yo prefiero enojarlos siendo obediente a Cristo, porque mi propósito es que usted entienda la verdad de la Escritura y lo que Dios demanda de nosotros, y ser fiel a mi Cristo, y no tratar de complacerles a ustedes y decirles todos están bien, cuando en realidad no estamos bien, y cuando en realidad estamos viviendo un estilo de vida que no honra a Cristo. Y como pastor, nuestra función primaria es proclamar la verdad, no es complacer a las personas. Y algún día nosotros, y me refiero a los líderes, no solamente los pastores, los maestros, todos los que enseñamos, tendremos que dar cuenta. Dice que tendremos que dar cuenta para que no lo hagan, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, aquí hay un equilibrio entre la función del líder y la responsabilidad también de la iglesia, ¿verdad? Y voy a decir algo porque esto ya empezar a decir, da el diezmo y todo te va a ir bien. Si le robas a Dios el diezmo, vas a estar bajo maldición. Si tú quieres que tu familia sea prosperada, que tu hijo regrese y salga de las drogas, da una ofrenda y Dios te lo va a sacar. Yo quiero que tú entiendas, toda esa enseñanza es falsa. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no se compran. La bendición de Dios está en Cristo Jesús. Cristo pagó la pena por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú no tienes que pagar ni la salvación ni las bendiciones que Dios te da. Efesios 1:3 dice que en Cristo, aquellos que están en Cristo, tienen toda bendición espiritual. Usted no las compra. Las ofrendas que usted da son para la edificación, para que la iglesia continúe su función y pueda seguir expandiéndose y podamos pagar la luz, los gastos y todo lo demás. Pero no para que usted gane el amor de Dios. Usted no puede hacer nada para ganar el amor de Dios, porque el amor de Dios fue la causa por la cual Dios trazó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay líderes que usan estos textos para manipular a las personas y para someterlos a demandas irracionales e impías, o sea, para extraerles su dinero y para que ellos hagan. Las personas no pueden cuestionar su autoridad, quieren ser los reyes del reino. Yo soy el ungido de Jehová, como si solamente ellos tuvieran la unción del Espíritu Santo, cuando la Biblia dice en el libro de Juan que todos nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Ok? Todo creyente es un ungido del Señor, y por tanto eso es una manipulación, y lo que no quieren es que cuestionen su autoridad espuria, pero que lo que están haciendo es torciendo las Escrituras y enseñando mal y llevando a la gente a un estilo de vida que realmente no es el que Dios quiere de nosotros. Es ejercer, escuche bien, ejercer la autoridad misma de Cristo. ¿Por qué? Porque somos los representantes de Cristo, solo, exclusivamente, cuando predicamos, enseñamos y aplicamos fielmente la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Es importante que usted tenga eso. La única autoridad que tiene un líder es la autoridad que da la Escritura. La palabra de Dios es la autoridad suprema. Es la norma de fe y conducta de los cristianos. Es ella la autoridad. Es a través de la Escritura que un creyente recibe vida. Somos renacidos por la palabra de Dios. Es ella la que nos santifica. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, la autoridad que tienen los líderes es enseñar, proclamar fielmente la palabra de Dios. Servimos a la iglesia en nombre de Cristo, pero algún día todos los líderes tendremos que dar cuenta de nuestra fidelidad al Señor. Y es por eso que la Escritura advierte: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Amado, si usted no sabe, mejor no hable. La Biblia es clara al respecto. No hables, no digas lo que no sabes, no enseñes algo falso, porque estás llevando a las personas por un camino equivocado, y el Señor dice que vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras. Si no sabes, no enseñes. Es importante que entendamos eso.
Algún día tendremos que dar cuenta de nuestra fidelidad al Señor. Y aquí cito lo que dice el doctor MacArthur. Los ministros de Dios no están llamados a ser creativos, sino obedientes. No innovadores, sino fieles. Fieles. La iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a hacer su trabajo con alegría y de no complicarle su labor con su desobediencia. Es lamentable que muchos que se llaman a sí mismos cristianos no aplican las enseñanzas de estos versículos como este. ¿Por qué? Porque son ególatras, son rebeldes, son indisciplinados y no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios y a someterse, como la Escritura ordena, al liderazgo calificado que Dios ha establecido en la iglesia. Amados, hemos visto en primer lugar que todos los hombres deberían considerarnos como siervos de Cristo. Y vamos a ver en segundo lugar que deben considerarnos como administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Así que los siervos de Dios también somos administradores. ¿Lo veis? Y el término administrador ahí denota primeramente un administrador o un mayordomo. Un administrador o un mayordomo. ¿Sabe? En el contexto, y para que usted lo entienda, el término también se aplica a un esclavo a quien su amo ha confiado la administración de sus bienes. ¿Recuerda a José cuando estuvo en casa de Potifar, que lo puso como administrador? Él lo compró como esclavo y lo puso como administrador de su casa y él administraba todos sus bienes. ¿Ok? El mayordomo tenía el control total y supervisaba las propiedades, las finanzas, incluso lo que se comía y a los demás sirvientes, las demás personas que estaban en el servicio. Y hacía todo esto en nombre de su amo, siguiendo las instrucciones de su amo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, los mayordomos no eran operadores independientes. En otras palabras, ellos no podían actuar siguiendo su criterio y haciendo lo que les daba la gana, sino que eran responsables ante su amo de hacer aquellos que él les había instruido, de seguir las instrucciones de su amo. Eran responsables de supervisar las operaciones según le indicaba su amo. Así que los mayordomos eran esclavos con gran autoridad. Fíjense, eran esclavos, sin embargo, tenían gran autoridad y tenían una gran responsabilidad. Funcionamiento del hogar basado en lo que el amo les demandaba. Y Pablo usa esto como una analogía para que nosotros entendamos que Pablo reconoce que tanto él como los otros apóstoles y los demás líderes también habían recibido una autoridad conferida por Dios para liderar, para dirigir al pueblo de Dios. Pero fíjense, es una autoridad conferida. ¿Ok? No somos los reyes del reino. En la iglesia hay un solo rey, un solo Señor. Los líderes simplemente somos administradores. Esta no es nuestra iglesia. Hay personas que piensan que porque asumen un ministerio ya son los reyes del reino y que nadie les puede cuestionar la manera en que funcionan. Yo quiero que usted entienda, usted está equivocado si piensa así. En cualquier ministerio, usted tendrá que dar cuenta ante Dios y obviamente delante de la congregación por la manera en que usted desarrolla su ministerio. ¿Ok? Pero al final de cuentas, recuerden esto. Aquí hay un solo rey y un solo reino. Y nosotros no somos ni haciendo administrar las bendiciones y los bienes que son de Dios, porque la iglesia no es nuestra. Cristo la compró
con su sangre. Y al final, mi responsabilidad es ser fiel a Cristo al servirle a ustedes, pero hacerlo de una manera que lo honre a Él y que realmente Él sea exaltado en la vida de cada uno de ustedes. Mientras administramos estos tesoros, todos los siervos de Dios debemos ser conscientes de nuestra dependencia y recordar que algún día daremos cuenta al Señor de nuestro servicio. Daremos cuenta al Señor. Amado, esto es una responsabilidad seria, grande. Si un cirujano se equivoca, puede matar a una persona. Si un pastor se equivoca, puede matar a cientos de personas. Puede llevarlos por el camino equivocado. Es responsabilidad de los pastores administrar los misterios de Dios. Y ahora, aquí quiero aclarar nuevamente esto. Como ya he dicho anteriormente, en el Nuevo Testamento el término misterio se refiere a una verdad que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es lo que dice Efesios 3:5. O sea, algo que antes era desconocido. ¿Bien? Y que ahora solamente puede ser conocido por revelación divina. Y obviamente usted y yo sabemos que la revelación de Dios se encuentra ¿dónde? En las Escrituras. Y que no hay nueva revelación. Por eso cuando usted escucha hoy que hay apóstoles y profetas dando nueva revelación, cuando usted escuche eso, amado, corra por su vida. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, las sagradas Escrituras, la Biblia. Fuera de eso no hay palabra de Dios. Yo solamente puedo decir, la palabra de Dios dice así cuando leo la Escritura. De ahí en fuera estoy enseñando, obviamente, lo que la Escritura dice, pero yo no puedo decir que lo que yo digo es la palabra de Dios. Es importante que entendamos esa diferencia. ¿Ok? Ser un administrador de los misterios de Dios implica distribuir estos misterios a otros y es una gran responsabilidad. ¿Qué significa? Es la manera en que nosotros tomamos la Escritura y la presentamos a las personas. Y sabe, la Biblia es clara en que Pablo le advierte a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de Dios. Como administrador de los misterios de Dios, un siervo debe tomar la palabra de Dios que nos ha sido revelada y debe distribuirla en la casa de Dios, como le encargó Pablo a Timoteo. Que te encargo que prediques la palabra, que inques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:12. Es por eso que la Biblia dice que el obispo, que el pastor, que el anciano no puede ser un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Una persona nueva que no sabe. ¿Por qué? Porque usted no puede enseñar lo que no sabe. De Dios ante los hombres. Y es quien dispensa los misterios de Dios a la iglesia. Y debe hacerlo con toda presteza, siguiendo diligentemente y recordando el mandato, como dije ahorita, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, se requiere precisión y se requiere exactitud en la interpretación bíblica. Quizás ustedes piensen que predicar es fácil. Me gustaría que muchos más trataran de tomar la clase de predicación expositiva que algunos están tomando, para que vean que preparar un sermón, preparar una enseñanza, no es fácil. Porque el intérprete está manejando la palabra de Dios y es responsable ante Él. Todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios
debemos esforzarnos al máximo por impartirla de una manera completa, precisa y clara a los oyentes, para que no haya excusa. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de contrarrestar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, es proclamando la verdad infalible de la palabra de Dios. Así que, amados, la responsabilidad primaria del siervo de Dios es anunciar, es declarar, es predicar todo el consejo de Dios, como dice Pablo en Hechos 20:27. Y aquellos siervos que cumplen fielmente sus responsabilidades como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios, nos dice aquí Pablo en 1 Corintios 4:5 que recibirán, escuche bien esto, su alabanza de Dios. No de los hombres, sino de Dios. Y algún día, en aquel gran día, podrán escuchar a Cristo decirles: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te invito a declarar y nos enseña cuáles son nuestras responsabilidades en este mundo. Ayúdanos a ser siervos y siervas fieles. Y permite, Señor, que tomemos muy en serio estas enseñanzas que tú nos das. Y que, Señor, la apliquemos fielmente. Padre, no permitas que seamos oidores olvidadizos, sino que, Señor, aplica esta enseñanza. Y que cada uno de nosotros recordemos que somos en primer lugar tus siervos, que estamos para servirte a ti, que tú eres nuestro amo, nuestro Señor. Y que, Señor, estamos para administrar las verdades que tú has revelado en el Nuevo Testamento. Que nuestra misión es proclamar esas enseñanzas fielmente para que las personas también puedan recibir la salvación. Gracias, Dios, por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que a través de ella tú nos edifiques, nos bendigas y nos transformes a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.